Los principales campos de aplicación para este test son en la psicología clínica, psicología educativa, psicología laboral, psicología jurídica, psicología social, orientación vocacional e investigación. En cuanto a la aplicación de este test, es más adecuado aplicarlo a niños mayores de 8 años, aunque también se puede aplicar a adolescentes o adultos. Es mucho más sencillo que un niño acceda a la actividad de dibujar, mientras que un adulto puede presentar quejas como que no sabe dibujar, por ejemplo. Este test permite que el sujeto cree un ambiente de confianza para sí mismo al tener la libertad de expresión por medio de dibujos. Sirve como un auxiliar para el diagnóstico clínico o también como una herramienta que sirve para evaluar el proceso terapéutico. Es muy importante que la persona encargada de aplicar el test HTP tenga experiencia y formación en psicodiagnóstico y tenga en cuenta las diferencias que puede haber entre la aplicación a un niño, a un adolescente y a un adulto. En cuanto a la significación de los dibujos en el dibujo de la casa respectivamente, el sujeto va a asociar este dibujo con las relaciones interpersonales, la vida hogareña y la relación que tiene con el ambiente. En cuanto a personas casadas, este dibujo también puede representar la convivencia con el cónyuge o también la casa de origen. Como el sujeto tiene total libertad de expresión para hacer sus dibujos, el hecho de que dibuje accesorios alrededor de la casa o dentro de la casa también tendrán un significado. El dibujo del árbol hace énfasis en los sentimientos más profundos e inconscientes del sujeto. El árbol simboliza al hombre y tiene una directa relación con este. También está relacionado con el alma y simboliza la vida. Este dibujo también está relacionado directamente con la persona, por lo que va a representar menos inhibición en cuanto a la proyección del dibujo. Pequeños elementos como una pequeña grieta o una fractura o ya sea un trauma en el tronco del árbol pueden representar traumas no directamente relacionados con la persona, con el sujeto, sino que con estas fisuras está representando un pequeño trauma o dolor de sí mismo de manera inconsciente. Pero esto puede ser una posibilidad, no es directamente acertado. El dibujo de la persona puede ser representado como un autorretrato, que es tal cual como el sujeto se percibe a sí mismo. La representación ideal de lo que el sujeto no es, pero le gustaría ser. Del mismo modo, la representación y proyección de este dibujo va a tener total libertad, por lo que si dibuja algún tipo de accesorio o elemento sexta, también va a tener un significado importante. En cuanto a los materiales, para empezar, el lugar de aplicación de este test HTP tiene que ser un lugar amplio, con buena luz y donde el sujeto se sienta cómodo. Se deben de tomar en cuenta también otros aspectos como el ventilado, el silencio, entre otros. El tiempo aproximado siempre va a variar, ya que después del test se va a tomar un pequeño cuestionario al sujeto, por lo que puede variar de entre unos 30 a 40 minutos aproximadamente. Pero no es exacto, ya que por medio de la observación, si nosotros observamos que el sujeto tarda mucho en hacer sus dibujos, eso también puede representar un significado, lo que se puede extender hasta los 90 minutos. Los tres materiales principales que se utilizarán en la aplicación de este test son las hojas tamaño oficio de color blanco, completamente sin renglones, ya que estos podrían perturbar el dibujo. Lápiz del número 2 que nos permitirá evaluar y analizar la presión que el sujeto ejerce sobre los trazos. Y la goma de borrar. Esta es muy importante ya que le da libertad al sujeto de corregir sus dibujos y es muy importante tomar en cuenta cuántas veces la usa y en qué partes la utiliza. En los test gráficos proyectivos, la hoja blanca representa el mundo y los dibujos cómo el sujeto se mueve a través de él. Deben utilizarse una hoja por dibujo, por lo que se van a utilizar en total 3 hojas. Las instrucciones son relativamente muy sencillas. Primeramente se le entregará una hoja tamaño oficio de color completamente blanco al sujeto en forma horizontal y se le dirá, dibuja una casa. Una vez terminado el primer dibujo, se le entregará una segunda hoja, esta vez en vertical, y se le dirá, dibuja un árbol. Luego del segundo dibujo y por último, para terminar, se le entregará una tercera hoja blanca igual en vertical y se le dirá, dibuja una persona. Cuando el sujeto termine el dibujo de la persona, este solamente se aceptará si no es una criatura fantástica y si cumple con las 4 partes importantes. Estas son las 4 áreas principales del cuerpo, que son la cabeza, el tronco, las extremidades superiores y extremidades inferiores. Si el sujeto llegara a dibujar una persona incompleta, se le entrega otra hoja y se le pide que dibuje una persona completa, pero sin sugerir cómo hacerla.